Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar la clase de hoy con un rey que pide a Dios sabiduría. Hablamos del rey Salomón. Esto lo vamos a encontrar en Primero de Reyes, capítulo 3, versos 5 al 9, que dice de esta manera. Yo les leo, ustedes pueden seguir la lectura en casa. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Bien, la visión en el versículo 5, la visión que tiene Salomón es de Dios, una visión que viene en la noche y él se encuentra de una manera dispuesto a obedecer al Señor. Y Dios le ofrece a David, un joven rey que tomaba el trono, pero era nuevo, inexperiente, por supuesto. Y Dios le ofrece lo que quieras que yo te dé. Bueno, si hubiera parecido a nosotros, hubiéramos hecho una gran lista, ¿verdad? Una gran lista de deseos, de anhelos, de cosas que de alguna manera nos están faltando hoy o nos faltaron la vez pasada. Pero Salomón está frente a Dios y Dios le está ofreciendo lo que quieras. ¿Qué hubieras pedido tú? Esa es mi pregunta. Pero también debemos responder esto con la ayuda de la Biblia. Cuando Salomón se presenta a Dios, reconoce de Dios su gran misericordia para con su padre David. Y también le dice, has tenido misericordia poniéndome a mí como sucesor en el trono de David. Y esto nos hace acordar a algo que todos nosotros podemos hacer en algún momento. Orar bíblicamente. Pedirle a Dios como la Biblia dice. En tiempos difíciles como hoy, desafiantes, podemos nosotros también tener algo para pedirle a Dios. Permítame en un momento que yo lo desafíe a esto. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 14, el apóstol dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que nosotros podemos tener, que Dios sí escucha nuestra oración, que Dios sí todavía responde, pero dice si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él está dispuesto a oírnos. En esa misericordia que Salomón atribuye a Dios por el pasado y por el tratamiento que tuvo con David. Ustedes recuerden, David, su papá, era un hombre de guerra, pero él sabía la historia. Salomón sabía la historia de su mamá con David. Sabía la historia de cómo Dios había sido misericordioso con David y le perdonó su gran pecado. El hijo de Betsabé había fallecido muy tempranamente. Era hermano de Salomón, hermano de sangre. Entonces, ahora Salomón, tomando las riendas del pueblo, no sabía cómo encargarse de eso tan grande como tarea. En el versículo 7
él reconoce algo. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué si de la noche a la mañana nosotros tenemos que gobernar un país? Porque nacer en un palacio no significa que sepamos gobernar. Nacer en cuna de oro no significa que seamos sabios para gobernar al pueblo, ni que podamos juzgar al pueblo de la manera justa. Entonces, David dejó a este hombre, Salomón, un joven, para dirigir a un pueblo sin ningún tipo de experiencia. Y a veces la vida es así. Nos pone desafíos delante, por lo cual nunca caminamos por ellos. Nunca transitamos en esos desafíos. Son nuevos. Y Salomón se anima a enfrentarse a Dios admitiendo su debilidad y su potencial todavía neutro frente al desafío. Este David, que había dejado después de 40 años un reino establecido, un reino fuerte, un reino concreto, necesitaba de alguien capacitado. Y Dios lo sabía. Entonces la petición de Salomón fue esta: necesito un corazón entendido, versículo 9, para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Mire si esto no es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Nosotros somos los reyes de nuestra vida, nosotros somos los que gobernamos nuestra vida y debemos ir a Dios porque Él nos ofrece sabiduría. Pedirle a Dios un corazón entendido para juzgar, un corazón entendido para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Lo malo ya lo sabemos, pero lo bueno que está por venir, a veces no sabemos cuál es el camino correcto. Y dentro de lo bueno, elegir lo mejor, quedarnos con lo mejor, eso es sobresaliente. Este desafío es para nosotros hoy día. La gracia de Dios nos alcanzó y le dio también, nos dio un ejemplo grande en Salomón. Más adelante, Salomón escribió. Usted sabe que escribió cerca de 3.000 proverbios y todos tienen su significado. Este hombre es extraordinario. El mundo venía a ver y a escuchar su sabiduría. Más adelante, cuando él escribió los proverbios, él escribió uno específico sobre la sabiduría. Muchos nos llevan a la sabiduría, pero mira este: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a repetirlo: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te fíes en tu propia prudencia. ¿Cuál es la lección clásica aquí? Nos enseña a proceder de una manera diferente como el mundo piensa, con humildad, con dependencia de Dios. Para los cristianos no debe funcionar eso de que tuvimos suerte. No es vivir en un palacio lo que nos hace adquirir la posición de hijos del rey. Es saber gobernar y nos hará sabios haciendo caso a la palabra del Señor. El proverbio se lo voy a nombrar, es el capítulo 3, versículo 5. Dice: no afianzarnos en nuestro propio conocimiento, en nuestro entendimiento de las cosas, sino basarse en Dios. El encuentro diario con nuestro proveedor, con nuestra fuente de sabiduría, nos mantendrá vigorosos. Tomemos decisiones inteligentes. No es por la fuerza. Un rey como David luchó por la fuerza, con la espada. Pero, ¿sabe? Todavía hay mucho
de sabiduría en Salomón y podemos aprender de él. No es por la fuerza, no es sino con el conocimiento que podemos depender de Dios. Tampoco es el conocimiento que adquirimos. Como ustedes saben, hay gente muy habilidosa, unos tienen mucho conocimiento científico, diplomático y del mundo y de las ciencias, pero eso no lo hará sabio para la vida, lo hará sabio en una materia, pero no para la vida. La vida necesita la fuente de la sabiduría que viene de Dios. Santiago, el apóstol, lo entendió y lo compartió para nosotros. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. A mí me llama la atención esta palabra sin reproche. Y busqué otra versión y ¿sabe lo que dice? Sin menospreciar. Cuando los chicos en la tecnología nos llevan mucha ventaja y cuando no sabemos algo nos desprecian como viejos que no sabemos. Pero mire, Dios no es así. Dios nos dice, ¿quieres sabiduría? Demándala de mí. Yo te voy a dar abundantemente y no te voy a reprochar, no te voy a menospreciar porque no sabes. Te dará el Señor, me dará el Señor su sabiduría. En este contexto, Santiago habló, por ejemplo, en los primeros versículos, de gozarnos en las pruebas. Voy a tratar de buscarlo para leérselos. Santiago, capítulo 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y recién allí viene el versículo que yo cité al principio. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos que ser francos, tenemos que ser sinceros y poner en su contexto todo. ¿Cómo se puede uno gozar en esta prueba que tenemos? No es divertido, estamos encerrados, usted allá en su casa, no salga, yo por aquí arriesgándome, pero usted no salga, hágame el favor. ¿Cómo podemos gozarnos en la prueba? En la dificultad, en una circunstancia adversa, con los hijos, con la familia, con el trabajo, luchando con una enfermedad. ¿Cómo podemos estar gozosos? El Señor dice claramente aquí que es una prueba que dará como resultado, como producto, la paciencia. El producto de esto es la paciencia, porque la paciencia es necesaria y este es el resultado de la fe. El resultado de esperar en Dios perfecciona al creyente. Esperar en Dios nos hace perfectos y cabales. Cuando decimos cabales, tenemos que ir a significados centroamericanos para decir algunas cosas que no corresponden al español que fue escrito aquí. Cabal significa íntegros. La prueba nos llevará a perfeccionarnos de tal manera que nuestro lugar en el Señor será de gozo en la prueba y nos levantará gozosos, pero en la perfección, luchando, ejercitando nuestra fe, y de tal manera una persona íntegra que no va a traicionar nada. ¿Sabía usted que Arkansas es uno de los estados que menos está respetando
la distancia social. ¿Sabía usted que estamos corriendo más peligros que otros? Que puede explotar en nuestras manos una bomba. Es tremendo. Eso no es ser cabal, no es ser íntegro. Eso es hacernos trampas a nosotros mismos. Dios dice, a través de Santiago, que atravesaremos pruebas o dificultades y que Él provee la asistencia y la sabiduría. También nos equipa sin menospreciarnos. ¿Quiere que Dios le dé un mensaje directo? Mateo 11, 25 al 30, está el Señor hablando allí y dice algo tremendo. Cristo alabó al Padre. Yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y uno tiene que seguir leyendo porque ¿qué es lo que ocultó Dios de los sabios? Si parece que los sabios saben todo. ¿Sabe qué? Era esta famosa frase del Señor, que no la saben los sabios, que no la saben los entendidos de este mundo, que no saben nada los científicos de este mundo. Y es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué científico puede decir y firmar abajo? Esto es verdad. Esto es una cosa buena para seguir. Cuando el Señor ya nos invitó a ir a Él, llenos de cansancio, del trabajo, de la fatiga y de la ansiedad que produce una prueba, sin ver el final todavía. Cuando el Señor nos invita a ir a Él, nos invita no a descuidarnos, sino a ser sensatos, a cultivar la rectitud y llevarnos a nosotros en integridad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El yugo del Señor es lo que iguala su carga con la nuestra. Él nos igualó, se hizo compañero y se puso en el mismo yugo que nosotros. Y dice además, el yugo del Señor es fácil y es ligera su carga. Cuando vamos a Dios, vamos a ir a Dios de una manera sencilla, pero vamos a ir a Dios con certeza de corazón. Hermano, mi querido hermano, no hay forma de agradar a Dios si no es por la fe. Las cosas que Dios tiene para nosotros vienen del corazón de Dios. La fe toca la mano de Dios, hace mover los hilos que conducen a este mundo. Para el mundo, para el que desconoce la Biblia, hay cosas que no puede dominar. Pero mire, Dios está en control. Todavía el Señor está en control. No se mueve nada si no fuera por su mano. Y hoy vemos algo microscópico que a simple vista no se ve. Y todo el mundo corre y se esconde. Todo el mundo corre y se protege. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el Señor viene a nuestra vida para defendernos, para hacer de nosotros mejores personas, capacitándonos, no es un juego. Levantar a un pueblo mejor sin una prueba es imposible. Levantar a un pueblo mejor sin tener el examen no es la escuela de Dios.
Cuando Israel se levantó, cuando la iglesia se levantó siempre después de una gran prueba. Usted recuerda en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba avanzando, alguien denunció a la iglesia o a los miembros de la iglesia que estaban allá y dijo: los que trastornan el mundo entero han venido aquí. Esos que están poniendo al mundo pies para arriba porque era una religión nueva, era una cosa nueva que se venía, era la fe en el Cristo resucitado, no en tradiciones, sino en el Cristo resucitado. Estaban poniendo a todo el mundo, tirando abajo los ídolos porque seguían al Dios verdadero. Y dijeron: estos cristianos son como una plaga, han revolucionado todo y ¿sabes qué? Están aquí en nuestra ciudad. Ojalá puedan decir eso de nosotros un día y el Señor sea alabado por esto, porque el Señor merece nuestra honra. El Señor merece que nos capacitemos para el paso siguiente. El paso siguiente es levantarnos de aquí con enseñanza, con virtudes que desconocíamos, con capacidad de obrar buscando al semejante, al prójimo, porque el tiempo puede ser muy poco. El Señor enseña con gráficamente, con ejemplos, que va a venir a buscar a los suyos. Los cielos es un lugar preparado para gente preparada. La casa de Dios es un lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Nosotros nos vamos con Él y a partir de ese momento estaremos para siempre con el Señor. Lo que importa aquí es cuidarse para no ser ni irreverente, ni desobedecer las órdenes del gobierno, pero recuerde, la iglesia es usted. Nosotros somos la iglesia. El pueblo somos la iglesia. Si el edificio se cae, la iglesia sigue en pie y sigue caminando. De esto tenemos que convencernos siempre. Ir por el mundo convencidos de que hay un paso siguiente. ¿Cuál será? Si es con Cristo, es el mejor. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, otra vez gracias por tu palabra. Dedicamos este tiempo a los hermanos y que ellos puedan salir mejores de esta prueba. Para gloria de tu nombre lo pedimos, en el nombre del Señor oramos. Amén.